Padre santo y misericordioso, tú, Señor, que nos amaste, aun siendo tus enemigos, aun siendo tan grandes pecadores delante de tus ojos. Nos amaste de tal manera, Padre, que enviaste a tu Hijo para morir en una cruz, para derramar toda su sangre, para que nuestros pecados, nuestras transgresiones sean limpiadas y borradas. Señor, tú le resucitaste al tercer día para que nosotros fuéramos justificados ante ti, para que nosotros tengamos la confianza y la convicción de que así como tu Hijo está sentado a tu lado, así también nosotros estaremos, Señor, contigo en ese reino eterno. Te damos gracias, Padre, por la salvación y la esperanza tan grande que nos has dado. Ahora nosotros podemos vivir, Señor, llenos de tu amor, llenos de esperanza, de gratitud. Padre Santo, a través de tu palabra, redarguye el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, instrúyenos para que podamos andar en tu camino conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, tener el corazón adecuado para poder también participar en tu obra tan maravillosa que es el retiro de verano. Te pedimos, Padre, para que tú nos des todas las cosas necesarias para llevar a cabo tu obra. Por favor, Señor, sé tú con nosotros en este precioso tiempo. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Ayuda, Señor, para que tu palabra sea grabada en la tabla de nuestro corazón y vivamos por fe. Vivamos recordando las palabras tan preciosas para nuestra vida. Padre Santo, también hay los hermanos que se han alejado, hay los hermanos que también han enfermado en la fe. Por favor, Señor, obra en sus vidas, sus corazones, para que te busquen y te anhelen, para que juntos podamos permanecer hasta el final de nuestra carrera en tu casa, que es el templo donde tú habitas. Por favor, Señor, sé con nosotros en este tiempo tan precioso. Te pedimos también que controles los labios de quien predica para que solamente tu palabra, tu gracia, sean enseñadas, Padre, y no el pensamiento humano. Oramos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar, hermanos, vamos a buscar el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25. Éxodo, capítulo 25, del versículo 1 al versículo 9. Éxodo, capítulo 25, del versículo 1 al versículo 9. Éxodo capítulo 25 del versículo 1 al versículo 9. Vamos a leer de esta manera, hermanos. Versículo 1, los varones. Versículo 2, las hermanas. 3, nuevamente los varones. 4, las hermanas. Así sucesivamente, hasta juntos leer el número 9. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a empezar los varones. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral.
conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, antes de profundizar en la palabra de Dios, les pido que tengamos un corazón, hermanos, para poder aprender acerca de la edificación del tabernáculo, pensando en nuestras propias vidas, en nuestro corazón, en nuestra familia y nuestra iglesia, que es la iglesia de Dios. Es muy importante que aprendamos acerca de la edificación del tabernáculo, porque habla acerca del corazón con que nosotros debemos servir a Dios. En el versículo 2 dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. El corazón de cada uno de nosotros en cómo servimos y cómo seguimos al Señor cada día de nuestra vida es lo más importante. Un corazón voluntario, un corazón que quiere seguir al Señor, un buen corazón. Por eso, hermanos, hoy vamos a aprender acerca de la construcción del tabernáculo y también se necesitaron las ofrendas para poder edificarlo. Pero por favor, hermanos, no pensemos en dinero, no pensemos en esto, sino que pensemos en el corazón con el que adoramos, pensemos en el corazón con que venimos el día de hoy, pensemos con qué corazón participamos en la iglesia, servimos en la célula, con qué corazón cada uno de nosotros participará en el retiro de verano. La iglesia de Dios es Dios quien la levanta y la edifica. Pero Dios se complace en utilizar a cada uno de nosotros. ¿Pero con qué corazón? De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Dios desea levantar la iglesia, construir el tabernáculo con aquellos hombres que tienen el corazón voluntario de corazón. Hermanos, nosotros hemos leído aquí en el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo o el tabernáculo de reunión es donde Dios moraba, donde Dios habitaba con el pueblo de Israel. Pero también es ahí donde Dios les hacía conocer su palabra y su voluntad. Veamos, mismo capítulo, versículo 22. Les leo, hermanos. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El tabernáculo que será edificado con la ofrenda del pueblo de Israel es donde Dios habitará. Y también es ahí donde Dios hablará al pueblo de Israel. Ahora nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Dios habita y mora. Y también donde Dios, a través de su Espíritu Santo, nos guía y nos enseña la palabra necesaria para nuestra vida cristiana. Pero todavía el Señor está levantando la iglesia. Todavía el Señor tiene el corazón de que las personas se salven. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Estamos todavía en el tiempo de levantar el tabernáculo, el tiempo de construir, el tiempo de trabajar. Pero ¿con qué corazón? ¿Qué corazón tengo? Tengo el corazón voluntario, el corazón que anhela construir,
levantar la iglesia, el ser utilizado por Dios. Por eso, hermanos, Dios en verdad quiere levantar la iglesia en la Ciudad de México. Dios quiere levantar aún más su iglesia en nuestro país. Pero necesitamos los hombres, necesitamos las hermanas que tengan un corazón voluntario para ofrendar, para trabajar, para sacrificar. Pero yo les he dicho, no piense por favor en dinero. El Señor, ¿qué quiere que nosotros ofrendemos? El Señor, ¿qué desea? En el versículo 3 del capítulo 25, el Señor enseña qué es lo que el pueblo de Israel debe ofrendar. El Señor enseña al pueblo de Israel qué es lo que ellos deben llevar para la construcción del tabernáculo de reunión. El Señor nos enseña la ofrenda necesaria para la edificación del tabernáculo. En ese tiempo, hermanos, el Señor pidió oro, plata, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Pidió muchas cosas, algunas baratas, algunas costosas, algunas delicadas, otras muy duras. En verdad, hermanos, debemos pensar, ¿qué será lo que Dios desea en nuestro tiempo? Dios, ¿qué desea para levantar, para edificar la iglesia? ¿Qué deseará Dios? Oro, plata, incienso, madera de acacia. Dios desea que los pecadores reciban la salvación. Porque, hermanos, la iglesia de Dios, donde Dios habita y mora, no es un edificio hecho con ladrillos o piedras, cemento, sino con los hombres. Porque Dios siempre quiere que el hombre habite con Dios y Dios quiere habitar con ellos. Dios quiere que los pecadores reciban la salvación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, ¿qué ofrenda desea, hermanos? Dios, ¿qué ofrenda desea en este tiempo? Dios desea que las personas se salven, que las personas que son gentiles sean hechos hijos de Dios. Veamos, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a buscar nuestra Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Dios desea que las personas se salven. Debemos tener ese corazón también. Un corazón voluntario para predicar a las almas perdidas. Romanos capítulo 15, versículo 15 y 16. Vamos a leer juntos, por favor, hermanos. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dios, ¿qué ofrenda quiere, hermanos? Para la construcción de la iglesia, para la edificación. Dios quiere a cada uno de nosotros.
A cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros éramos gentiles, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la iglesia. Somos parte de la casa donde Dios habita, donde mora y donde nos enseña su palabra. Entonces, ¿Dios qué quiere, hermanos? Dios como ofrenda me quiere ¿a quién? A mí. A mí. Dios quiere a cada uno de nosotros. Por eso también, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, habla Dios, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere ¿a quién? A mí. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Dios quiere que los gentiles le conozcan y crean en Él. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? La vida eterna es que te conozcan ¿a quién? ¿A quién? A Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que las personas se arrepientan y sean salvas. Después de que las personas son salvas, el Señor desea que le conozcamos aún más. Quiere añadir la gracia sobre la gracia. Veamos, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dios me quiere a mí, que yo sea esa ofrenda tan preciosa para la edificación de su casa. Dios quiere que las personas sean salvas, pero que también las personas crezcan en conocimiento y en gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leerlo juntos, hermanos, si ya lo tenemos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor quiere que le conozcamos, que seamos salvos. Pero después de recibir la salvación, el Señor dice: creced en la gracia y el conocimiento. En Oseas 6:6 Dios dice: no deseo sacrificio ni holocausto, sino el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel, para la construcción del tabernáculo, trajo muchas cosas materiales. Pero para la construcción de la casa y el templo de Dios en nuestro tiempo, Dios me quiere ¿a quién? A mí. A cada uno de nosotros. Por eso, en el retiro de verano, el Señor junta a sus hijos. ¿Desea que solamente unos pocos vayan? No. Dios desea que cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo y la casa de Dios estemos juntos. Pero el pueblo de Israel, para traer todas las cosas materiales, ¿qué pasó? Ellos dispusieron su corazón. ¿Llevarlas de qué manera? Voluntariamente. El Señor desea que nosotros seamos esa ofrenda a Él. ¿De qué manera, hermanos? ¿Con un corazón obligado? Hay que ir al retiro, ¿así? Hay que hacer.
hay que participar en las reuniones, hay que venir el miércoles en la reunión de células, en el seminario bíblico. ¿De qué manera, hermanos? De corazón, de corazón. Un corazón voluntario, entregándose a nuestro Señor y Salvador. Veamos 2 de Corintios capítulo 8. Versículo del 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Vamos a leer nuevamente de manera intercalada, hermanos. Primero los varones, después las hermanas y último versículo juntos. Empezamos los hermanos. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leer juntos. Dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Teniendo la abundancia ¿de qué? De gozo. Teniendo la abundancia de gozo, aún teniendo gran abundancia en pobreza, ¿ellos qué hicieron? Se entregaron a sí mismos al Señor. Hermanos, les dije desde el principio, por favor, no piense en dinero. Por favor, piense en su corazón, su vida. Esto es lo que agrada a Dios. ¿Ellos qué hicieron? No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Cuál es la ofrenda que el Señor desea? A mí. Cada uno de nosotros, nuestra vida, nuestro corazón. Estos hermanos teniendo gran gozo, porque la gracia de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué sería, hermanos, lo que movió al pueblo de Israel para entregar todas las cosas materiales para la construcción del tabernáculo? Recordando el gozo y la gracia recibida por Dios, que siendo aún esclavos por 400 años, el Señor los liberó con gran poder. Abrió el mar rojo para que ellos cruzaran. Asimismo, la columna de nube y la columna de fuego estaban cuidando de ellos, recibiendo el maná, recibiendo el agua, todo el sustento, recibiendo la gracia de Dios. Ellos tuvieron el corazón, ¿qué, hermanos? Voluntario. El Señor desea que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que seamos ofrenda agradable para nuestro Señor, que nos ha salvado y nos ha redimido de todos nuestros pecados. Por eso, antes de hacer alguna cosa o de dar algo para el Señor, debemos que entregarnos a nosotros mismos en corazón. A veces habrá, hermanos,
que participamos en la iglesia, en la reunión, en la célula o los miércoles, o que también tenemos el servicio de la limpieza de la cocina, pero nuestro corazón está tan lejos de Dios. Hay que entregarnos a nosotros mismos. El Señor, esta es la ofrenda que quiere y desea. Por eso podemos a veces exagerar y tener un momento de emoción y de locura y decir, yo lo daré todo por Cristo. Pero estamos enredados con los problemas de la vida, el trabajo, la familia, el existir. Pero viene la realidad que nuestra confesión solamente queda en una confesión. Hermanos, Dios tiene más interés en el tamaño del amor de la persona que la obra. Dios tiene, en verdad. Ciertamente la fe produce las obras, pero Dios tiene más interés en el tamaño del amor de la persona que obra en vez de la cantidad de los trabajos que hace. Veamos Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Disculpe, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 42. Hoy estamos leyendo mucho, ¿no? Discúlpenme. Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 44. Yo les leo, hermanos. Por favor, síganme con su vista en su Biblia, por favor. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. La palabra de Dios dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo pone atención ¿en qué? ¿En qué pone atención? ¡Ay, cuánto echaron! No. Incluso llamó a sus discípulos para cambiar la perspectiva de ellos, porque también en ellos tendría la perspectiva de ver ¿qué? La cantidad y no el amor, no el corazón. Por eso nuestro Señor llamó a los discípulos para enseñarles estas cosas, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella ¿qué hizo? Todo lo que tenía, el corazón. Nosotros somos la ofrenda para Dios y debemos entregarnos como esta mujer. Se entregó totalmente. La palabra de Dios dice: de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ofrendó su vida. Por eso, hermanos, nosotros debemos pensar cómo estamos entregándonos a Dios, totalmente o parcialmente, en lo que me gusta o lo que no me gusta. Esa es una parte sumamente importante. Hermanos, vamos a regresar a Éxodo capítulo 25.
Éxodo capítulo 25. Versículo 2, hermanos. Vamos a leerlo nuevamente, por favor, hermanos. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que el Señor desea en nuestro tiempo, hermanos? A mí. ¿Solo a mí, hermanos? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, si nosotros nos entregamos parcialmente, nuestro resultado será poquito, ¿no? Será corto. ¿Qué pasa, hermanos, cuando un alumno se esfuerza 100% en los estudios? ¿Qué pasa? ¿Qué notas obtendrá? Buenas notas. Como entre 90 y 100, ¿verdad? Pero si parcialmente se dedica al estudio, ¿cómo le irá? 6, 7. Ok. Y si nomás va, ¿qué calificación tendrá? Reprobado, ¿verdad? Reprobado. Hermanos, nuestro Señor ha dicho, ¿no? Que primero es la hierba, luego la espiga, después aparecen los granos llenos en la espiga. Llevamos el fruto a 100, a 70 y a 30 por uno. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, ¿cuál será nuestro resultado? Hay calificación: 100, 60 y 30. ¿Quién es 100? Levante mano. ¿Nadie? Qué modesto, ¿verdad? ¿Quién es 60? Así. 30. No es que yo quiera saber, hermanos. Dios sabe. Pero este tipo de preguntas, estando todos juntos, nos ayudarán a reflexionar. Porque vendrá que la vergüenza, ¿no? Ay, ¿yo quién soy? Yo soy un 60. Oh, híjole, creo que yo soy 30. Ay, creo que yo debo ver seminario. Así habrá, ¿verdad? Espero que lo haya. Hermanos, en verdad el Señor dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es que hay que ofrecernos al Señor. Somos la ofrenda para nuestro Señor y Dios. Por eso cuando tenemos el servicio en la iglesia, ¿alguien nos paga por barrer, trapear, por pintar, por arreglar algo? En el retiro es un servicio ¿a quién? A nuestro Dios. Con el corazón que voluntario. Por eso debemos pensar: ¿qué tan voluntario está mi corazón? ¿Qué tan voluntario mi corazón está para servir en mi casa, en la iglesia? ¿Qué voluntario está mi corazón para ir al retiro, para trabajar en el retiro? Hermanos, si tenemos un corazón poquito voluntario, es importante recordar la gracia que hemos recibido de nuestro Dios. Vamos a buscar, hermanos, libro de Éxodo. Éxodo capítulo
Éxodo capítulo 3. Versículo 16. Éxodo capítulo 3, versículo 16. ¿Pueden ayudarme a leerlo, por favor, hermanos? Ah, 18 también, por favor. 17 y 18. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Dice, en verdad os he visitado y he visto. Yo os sacaré. El Señor ha visto nuestra debilidad y nuestra condición como pecadores. Que no podemos ser libres por nuestro esfuerzo ni por nuestra inteligencia. El Señor nos ha visto y también el Señor nos ha visitado. Jesucristo es Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. ¿En verdad Dios nos ha visitado o no, hermanos? Sí. Y Él ha venido a morir y derramar su sangre tan preciosa para salvarme, para perdonarme, para poder ir al cielo. El pueblo de Israel, para ofrendar lo material, ha recordado también que la gracia recibida de Dios. Nosotros, ¿qué debemos recordar, hermanos, para tener el corazón que anhela y desea servir a Dios con ese corazón voluntario? ¿Qué debemos recordar? El Señor también me ha visto. El Señor también ha visitado mi corazón. En verdad el Señor mora en mí. El Dios que creó los cielos y la tierra mora en mí. ¿Cuán grande y maravilloso es esto, hermanos? ¿Es cosa pequeña o grande? Debemos recordar, en verdad, Dios que sustentó al pueblo de Israel, dándoles maná, dando el agua, haciendo que sus pies no se hincharan ni sus vestidos se envejecieran. Ese mismo Dios está conmigo, mi Salvador, mi Redentor. Todo lo que nosotros tenemos es la gracia de Dios. Todas las cosas que el pueblo de Israel gozaba era por la gracia de Dios. La comida, el agua, la salud, todo era ¿por qué, hermanos? La gracia de Dios. Dios no pidió las cosas necesarias para la supervivencia. ¿Acaso Dios pidió alguna cosa, hermanos? Que dijo, si lo dan, ellos mueren. No. Dios no nos pedirá las cosas necesarias para que nosotros muramos. El Señor, en verdad, cuando entregamos nuestra vida a Él, podemos experimentar su cuidado, su provisión, su dirección por amor. Por eso, hermanos, el Señor no pidió al pueblo de Israel, traigan los alimentos, traigan todas las vestiduras. No.
No, sino simplemente Dios pidió aquello que el Señor mismo les había concedido. El Señor nos ha concedido todas las cosas para nuestra vida. El Señor nos concedió hoy la vida. ¿O quién, hermanos? Dios. Todo lo que tenemos y lo que disfrutamos es la gracia tan grande de Dios. Por eso Dios merece ser alabado por esto. Es necesario que nosotros también tengamos el corazón de la gratitud por lo que ya hemos también recibido para el Señor. El que en verdad sabe agradecer, alabará al Señor por su protección y guía hasta el momento, hasta hoy. Porque el Señor nos ha conducido para que nosotros escucháramos y nos ayudó, abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón a la verdad, el evangelio de salvación. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Ofreció con un corazón voluntario por la gracia que había recibido. Veamos libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Hermanos, ¿ya recibieron la gracia de Dios? Ay, sí, ¿sí? Como si fuera una carga pesada, ¿no? Ay, sí, ya quítenmela, por favor. No, sí, gracias Dios, ¿verdad? Gracias. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Reconozcamos quién es mi Dios que habita en mí y qué hace. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Leamos juntos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hasta ahí. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién habita en mí? ¿Quién es mi Salvador? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Quién es Señor del cielo y de la tierra? Y quien sustenta nuestras vidas hasta el día de hoy. Qué bueno tener un Dios así, ¿no? ¿Sí o no? Muy rico, ¿sí o no? Señor de todo. Y aparte, quien me ha perdonado completamente y sigue sustentando mi vida. Debemos ser las personas que agradecen a Dios. El pueblo de Israel ha hecho con un corazón voluntario. Porque ¿qué habría en sus corazones, hermanos? Gratitud, gratitud. Algo que hablo mucho o pienso, es que nosotros estamos en la iglesia aprendiendo la palabra y la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por obligación? Si es por obligación, no habrá mucho efecto en su vida. Dios no podrá obrar mucho en su vida. Pero si tiene un corazón de gratitud, Dios le mostrará qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer. Dios le guiará y le sustentará. Porque el Señor, nuestro Dios, es el buen pastor. Debemos agradecer al Señor. Así también como David, cuando preparó las cosas necesarias para la edificación del templo, ¿él con qué corazón? Vamos a buscar, hermanos, Primera de Crónicas.
Primera de Crónicas, capítulo 29. Versículo 16. Disculpe, 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Vamos a leerlo juntos, fuerte y despacio, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David, ¿qué corazón tenía, hermanos? Un corazón voluntario, un corazón voluntario. Pero ¿cómo obtuvo David este corazón voluntario? Porque él reconoció, todo lo que yo tengo es por Dios, por Dios. Nosotros, ¿cómo podemos tener el corazón voluntario? Para la edificación de la iglesia de Dios, para la evangelización, para permanecer en la iglesia arraigados, reconociendo mi alma, mi espíritu, mi vida, es algo que Dios me ha dado. Gracias, Dios. Yo voy a ofrecer mi vida para ti. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí o no? Sí. En verdad, hermanos, nosotros hemos nacido con las manos vacías, ¿no? Y morimos con las manos vacías. Pero tengamos el corazón voluntario para ofrecer nuestra vida en servicio a Dios con un corazón voluntario, teniendo la gratitud. La gratitud. Cuando no hay la gratitud, ¿qué aparecerá, hermanos? ¿Qué aparecerá? La queja. ¿Sí o no? Aparecerá la queja, el descontento, aparecerá la envidia, los celos. ¿Por qué Dios les da a ellos y no a mí? ¿Por qué les permite esa vida o ese trabajo o esa escuela? ¿Y por qué no a mí? ¿Qué falta? La gratitud, la gratitud. Por eso, hermanos, la vida cristiana se lleva con el corazón voluntario, porque también hay en nosotros un corazón agradecido. Agradecido por la gracia que Dios ha dado y la gracia sobre gracia que el Señor sigue dando en nuestras vidas. Por eso, si en verdad estuviera agradecido a Dios por todas las cosas que se nos han permitido, que tenemos hasta el día de hoy, nosotros también deberíamos pensar en dar todo a Dios. ¿Pero qué es todo? Mi vida, hermanos. Primero lo que Dios quiere es que a mí, a ustedes. Por eso, participemos al retiro de verano. ¿Con qué corazón, hermanos? Voluntario, agradecido. Señor, te doy gracias porque puedo venir a dormir en el piso. ¿Por qué? Señor, viviré eternamente en el cielo, donde no hay frío, donde no hay calor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad. Podemos pasar este tiempo con agradecimiento, con corazón voluntario. ¿O no, hermanos? Sí. Hermanos, vamos a buscar versículo 11 y 12.
Aquí mismo, Crónicas 29, 11 y 12. Crónicas 29, 11, 12. Leámoslo juntos, hermanos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tus dominios sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿David se dio cuenta o no? ¿De dónde procede todo? De Dios, de Dios. Hermanos, ¿alguna vez está muy agradecido con sus jefes, sí o no? ¿Les trata bien? ¿Les dio aumento? ¿O pasó algún error? Están muy agradecidos, ¿no? También algunos jóvenes pueden tener un gran agradecimiento por algún maestro, algún hermano, pero a quien debemos tener mayor agradecimiento es a Dios. Es a Dios, hermanos. Por eso, la fe de David es la fe que tiene el corazón para poder ofrecerse a sí mismo para Dios como ofrenda. Nosotros también, hermanos, en verdad, aun cuando somos diferentes, aun cuando cada uno de nosotros tiene debilidades y virtudes diferentes, el Señor desea que nosotros formemos parte de su iglesia, formemos parte de su casa donde Él habita. Pensemos nuevamente, Éxodo capítulo 25, hermanos. Éxodo capítulo 25. Leamos nuevamente versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer juntos. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Cuando vemos las ofrendas, hay como el oro, el cobre, hay también madera de acacia, que es muy utilizada para la construcción del tabernáculo. También vemos, hermanos, en la lectura, que la madera es forrada ¿con qué? Con oro. Entonces, hermanos, nosotros somos como algo tan simple como una madera que puede ser quebrada, que puede ser quemada. Pero cuando es forrada con oro, se convierte en un instrumento duro que resiste grandes temperaturas. Hermanos, aun cuando nosotros delante de Dios fuimos pecadores, con grandes pecados, con un pasado oscuro, Dios nos ha amado y nos ha dado su gracia tan grande. Pero también el Señor quiere que nosotros seamos forrados, que seamos revestidos del nuevo hombre, Aunque la madera es insignificante, pero si se junta con el oro, se convierte en un material muy excelente. Nuestra vida debe ser cambiada. A lo mejor fuimos alguien que no tuvo un corazón muy grato, muy agradecido, pero ese corazón debe cambiar. El Señor nos ha puesto también, como cada uno de nosotros es muy diferente,
Y a veces nosotros consideramos a algunos hermanos más débiles que otros. Pero ¿qué dice el Señor? Vamos a buscar en el libro Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22 y 23. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22 y 23. Vamos a leer juntos, por favor, hermanos. Dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de esta manera a la iglesia de los Corintios? ¿Por qué dice que los hermanos más débiles son los más necesarios? ¿Por qué los hermanos menos dignos hay que vestirlos más dignamente? ¿Por qué razón? Porque para Dios todos nosotros que somos instrumentos de Dios somos tan preciosos y valiosos. Somos tan necesarios. Alguno podrá pensar, yo no voy al retiro porque yo ni tengo ningún servicio. Yo no hago nada allá. ¿Para qué voy si ni siquiera tengo los invitados? Si ni siquiera mi familia ha aceptado. ¿Alguna vez ha pensado de esta manera, hermanos? Sí, ¿verdad? Pero el Señor nos considera que necesarios, útiles para su obra. El Señor hace una gran obra cuando todas las piezas pequeñas están juntas, en verdad. No debemos pensar, ¿yo para qué voy? No hay servicio, no llevo invitados. No, hermanos, no. Seamos esa ofrenda que el Señor quiere recibir. Somos tan importantes para la construcción del templo que el Señor está construyendo a través del Evangelio. Por eso, hermanos, yo al verme a mí mismo puedo parecer un pedazo de madera o heno, o hojarasca, comparado con otra persona que tiene una fe como de oro, o otro como de plata. Pero, aunque parezcamos débiles, diminutos, debemos pensar que para el Señor somos tan útiles. Algunos tienen falta de paciencia. ¿O no, hermanos? ¿Tenemos falta de paciencia o no? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Pero Dios los ha puesto ¿para qué? Para que nos ejercitemos. Para que nos ejercitemos. En el tabernáculo también hay las estacas de bronce. Y estas estacas son las que sostienen las pieles en el tabernáculo. Aunque son pequeñas y están sumergidas en la tierra, son tan importantes. Cada uno de nosotros lo somos. Hay los hermanos que tienen poca paciencia, poco amor. Hay los hermanos que también son muy trabajadores, muy gozosos. También los hermanos que neutros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Y Dios está utilizando a cada uno de nosotros para poder ser moldeados a su imagen.
Veamos Éxodo capítulo 25. El Señor ha puesto a cada uno de sus hermanos para que nosotros aprendamos a ser uno, a ser uno. Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25, versículo 9. Éxodo capítulo 25, versículo 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer juntos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El diseño, ¿quién lo pone? Dios. Entonces, el Señor es quien llena de sabiduría a las personas para poder hacer todas las cosas conforme el diseño de Dios, conforme a su voluntad. Dios también está obrando dentro de la iglesia para hacernos conforme a ¿quién? Al diseño que nos fue mostrado, nuestro Señor Jesucristo. Si todos nosotros nos parecemos, no podremos avanzar. Pero por eso somos diferentes. Debemos pensar en esto, hermanos. El Señor quiere trabajar en mi vida para formar en mí la imagen del Señor. La imagen del Señor. Por eso, mis amados hermanos, el Señor quiere llenarnos de su Espíritu Santo. El Señor quiere llenarnos de su palabra y poder. Veamos Éxodo capítulo 36. Éxodo capítulo 36, versículo 1. Éxodo capítulo 36, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer juntos, hermanos. Dice: Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que le ha mandado Jehová. Dios ha instruido a estos dos hombres, Bezaleel y Aholiab, pero también los ha llenado de su Espíritu Santo. Los ha llenado de sabiduría para hacer todas las cosas que ha mandado Dios. El retiro de verano, ahora, esta es una gran oportunidad también para ser llenos del Espíritu Santo. Es una oportunidad para también, hermanos, ser llenos de la palabra y saber cómo servir a nuestro Dios. En el seminario, en el retiro de verano, hay el seminario bíblico para las almas nuevas y para aquellos hermanos que también tienen el deseo de confirmar su salvación. Pero también hay los temas de la vida cristiana. ¿Por qué razón habrá los temas de la vida cristiana, hermanos? Para que la iglesia sea edificada, para que sepamos cómo servir al Señor en nuestra iglesia. Hermanos, el retiro de verano es una gran bendición, pero ¿con qué corazón debemos participar? ¿Con qué corazón, hermanos? No se escucha muy voluntario, hermanos. Pero el Señor ve sus corazones tan animados, tan dispuestos. Esto es lo que importa.
Por favor, hermanos, debemos aprender. El pueblo de Israel levantó el tabernáculo de reunión, donde Dios moraba y habitaba y hablaba al pueblo de Israel, porque los hombres tuvieron el corazón voluntario. Dios quiere levantar la iglesia, quiere que nosotros seamos esa ofrenda tan preciosa. ¿Cómo debemos asistir? Con el corazón voluntario y agradecido. Agradecido. Si no hay el agradecimiento, habrá las quejas. No podremos ser como Bezalel y Aholiab, llenos de la palabra de Dios para saber cómo servir a nuestro Dios. Por eso, hermanos, veamos nuevamente Éxodo capítulo 31. Versículo 3. Leámoslo juntos, por favor. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Después empieza a hablar acerca de los diseños, del trabajo, del material, de todo lo que hará. El Señor primero lo capacitó. Así como el Señor cuando llamó a sus discípulos, que les dijo que los hará pescadores de hombres. El Señor es quien nos capacita. Seamos capacitados para servir el resto del año a través del retiro de verano, hermanos, para poder servir a nuestro Dios conforme a su voluntad. El Señor nos llama a participar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Si el Señor nos llama con corazón voluntario y agradecido, vamos a aceptar el llamado de el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Nos vemos entonces el jueves, ¿verdad? Vamos a regresar a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 3 al 6, 3 al 7, hermanos. Leamos juntos. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, hay diferentes tipos de materiales, ¿no? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, desde los más caros hasta los más sencillos. Ese es el corazón tan amplio de Dios. Entonces, en el retiro de verano, nos podremos encontrar con un hermano de oro, un hermano de plata, un hermano de cobre, ¿sí o no? Pero, ¿cuál debe ser nuestro corazón? ¿Cuál debe ser nuestro corazón? Voluntario, agradecido. Qué bueno que vino, hermano.
¿verdad? Gracias a Dios está aquí. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor, en amor. En verdad, hermanos, hay los hermanos en el retiro de verano, pero también hay aquellos que todavía no han comprendido el amor del Señor. Nosotros, ¿qué postura debemos tener? El corazón voluntario para soportar, para aguantar y dirigir en amor, en amor. ¿Nunca ha tenido un problema ya, hermanos? Yo sí, la verdad. Y es difícil, pero debemos esforzarnos para tener ¿qué? Amor. Hermanos, la iglesia tiene el fundamento llamado amor y justicia. Amor y justicia. Cristo. Pero ¿a quién le toca juzgar? A Dios. ¿Y a quién le toca amar? ¿A quién, hermanos? A mí, a ustedes, en verdad. Cubriendo toda falta con amor. Porque el templo de Dios, la casa de Dios está construida con muchos y diferentes materiales. Pero todo está cubierto con el amor. Vean los muros, hermanos. ¿Pueden ver las varillas? ¿Pueden ver los ladrillos? ¿El cemento? No. Algo lo tapa. Algo lo cubre. ¿Qué es? El amor. El amor. Aun cuando somos diferentes, el Señor le place así utilizarnos y hacernos parte de su casa, de su templo. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros pueda mostrar el amor en el retiro también. Porque tenemos el corazón voluntario, gozoso. No es como la iglesia tiene que dar buen ejemplo porque ya son ancianos. No, recordemos el gozo, hermanos, el amor que hemos recibido y mostrémoslo. Hermanos, el día de hoy les voy a mostrar también el reglamento del retiro de verano. Por favor, vamos a verlo con atención. Hola a todos y bienvenidos al Retiro de Verano 2024. Estamos muy emocionados de tenerte aquí pronto. Para que todos disfrutemos al máximo, queremos compartir algunas reglas importantes que debemos seguir. Inscripción y gafetes. Recuerda que cuando llegues es importante inscribirte para recibir tu gafete. Debes llevarlo puesto durante todo el retiro. Es tu llave para participar en todas las actividades. Instalación de casas de campaña. Cuando instales tu casa de campaña, hazlo según las normas establecidas por la administración del centro de misión. Si vas a instalar carpas grandes, comunícate con anticipación con la administración del centro de misión y colócalas cerca de las paredes. Esto nos ayuda a mantener el orden y aprovechar mejor el espacio. Escuchar la palabra. Los seminarios están organizados de esta manera: niños, adolescentes, adultos y vida cristiana.
Escucha la palabra en las áreas designadas según tu edad y por favor no permitas que los niños pequeños suban al auditorio principal. Esto es por su seguridad y para que todos podamos concentrarnos. Dormitorios. Tenemos dormitorios para hermanos y hermanas donde se te puede proporcionar forma. También hay una zona especial para las casas de campaña. Comidas. El almuerzo y la comida se repartirán en el comedor principal y a un lado de la bodega de afuera. Después de cada comida, entrega tus platos, vasos y cubiertos. Evitemos guardarlos en las casas de campaña o en los dormitorios para no interferir con la preparación de la próxima comida. Instrucciones generales. Para tener un retiro provechoso, sigamos estas instrucciones. Lleva tu Biblia, artículos de higiene personal y saco de dormir. Evita llevar cosas de gran valor. Si encuentras algún objeto, favor de llevarlo a la administración. No olvides tus medicamentos. El centro médico es solo para urgencias y no cuenta con medicamentos especiales. Cuida los espacios del centro de misión, colocando la basura en su lugar. Es necesario obedecer las indicaciones de los siervos para un mejor funcionamiento del retiro. Siguiendo estas reglas, todos podemos disfrutar de un retiro seguro, organizado y lleno de bendiciones. Gracias por su cooperación y que tengan un maravilloso retiro de verano. Nos vemos muy pronto. ¿Están emocionados, hermanos? En verdad estoy muy emocionado por este retiro. Vamos a construir, vamos a hacer ofrenda para el Señor. Seamos aquellos que participan en el llamado del Señor con un corazón voluntario y agradecido. Vamos a terminar con oración, hermanos. Oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido el día de hoy tener una lección acerca de la construcción del tabernáculo que tú has mostrado a tu pueblo Israel. Señor, tú siempre miras los corazones. Por eso, Señor, ayúdanos para tener un corazón aún más voluntario, aún más agradecido. Ayúdanos, Padre, para que también por medio de este retiro podamos recordar la gracia que tú nos has dado. También, Señor, ayúdanos para poder ver la gracia sobre gracia que tú siempre permites en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón siempre esté agradecido, para que no olvidemos la obra de redención tan grandiosa, tan maravillosa que tú has cumplido en la cruz. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú ayudes a cada una de las iglesias para que puedan participar conforme a tu voluntad. Señor, que tú permitas todas las cosas que se necesitan para poder participar. Así también como tú les has provisto todo lo necesario al pueblo de Israel para poder construir el tabernáculo. Señor mío, Dios mío, levanta tu iglesia aquí en la Ciudad de México. Levanta, Señor, cada uno de nuestros corazones para tener el agradecimiento y tener el corazón voluntario para participar y servirte. Señor, te pedimos mucho por el regreso de nuestro pastor Juan Lee, que lo traigas con bien. Sé tú con él, mi Señor, para que juntos podamos participar en tu maravillosa obra. Padre Santo, oramos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.